Mis padres vivían en Avellaneda, en un complejo textil de mis tíos, que era una fábrica muy importante, así que prácticamente vivía arrullada por telares hasta los 18 años. Buenas tardes, estamos en Buenos Aires, 7 de diciembre del 2021. Entrevistamos a Rosa Chernoff para el ciclo de entrevistas a artistas textiles que estamos haciendo para formar el archivo oral del Centro Argentino de Arte Textil. Buenas tardes, Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, muy bien, esperándolas con la ayuda de mi nieta menor, Paula Chernoff. Vamos Sí. a empezar para conocer tu historia, cuándo naciste, a dónde naciste. Bueno, te cuento. Nací en el Capital Federal, en Cava, en el Hospital Rivadavia, el 1 de noviembre de 1933. Pero después mis padres vivían en Avellaneda, en un complejo textil de mis tíos, que era una fábrica muy importante, así que prácticamente vivía arrullada por telares hasta los 18 años. Era una fábrica llena de telares, en Avellaneda, en la parte que se llama Pasando Crucecita. Es bastante lejos, al 4900 de Avenida Mitre, y para adentro. Era Agüero y Centenario Uruguayo, me acuerdo. Después estudié en Avellaneda, hice la primaria y la secundaria en la Escuela Normal Mixta de Avellaneda, que nos había regalado en la época, cuando yo todavía iba a la primaria, el gobierno, que era Iván Isevich, que era un médico, creo que era el ministro de Cultura, algo así, nos hizo un colegio hermoso que está en una calle paralela a Mitre, llegando pocas cuadras de la plaza. Fue una escuela muy moderna, en general las escuelas normales son muy buenas, todos los profesores que tienen adjuntos, aparte de las maestras, teníamos muy buenos profesores de dibujo. A mí toda la vida, desde muy pequeña, me gustó dibujar. Y ahí en el normal uno podía darse el gusto, porque todo, cada carátula y cada fiesta, y si no la inventaban, se podía pintar el pizarrón, y en fin, muchas cosas. Entonces yo estaba bastante preparada cuando terminé el secundario respecto a el dibujo y dibujo lineal, que se llamaba en esa época. Pero una cosa que no pude cumplir es que yo quería ir a la escuela Fernando Fader, pero era tan lejos y yo vivía en Moreno, y entonces mi papá me dice, ¿por qué no vas a la Facultad de Arquitectura? Que ahí también hay mucho dibujo y mucha pintura, después vas a ver, me dice. Bueno, entré a la facultad, hice 2 años y me casé. En esa época uno se casaba muy joven, 20 años, ya era responsable, y mi marido me dice, ¿qué vas a hacer? Él tenía en la casa de los padres, que nosotros vivíamos arriba, un laboratorio, y él también empezaba con el laboratorio y está haciendo la tesis. Y yo digo, mira, si yo puedo hacer cursos de dibujo, estudiar algo de historia del arte, a mí no me interesa la arquitectura en sí, toda la parte de estructuras y todo eso. A mí me interesaba la historia. Para dar ingreso a la facultad había que dar historia, matemáticas y física. Eso fue lo que estudié. Y los dos dibujos, me presenté a las dos pruebas de dibujo y las pasé, no tuve ningún problema. Bueno, entonces empecé a hacer cursos. Osvaldo Sbanazzini daba cursos de arte, eran muy interesantes, y varios años a escucharlo. Después busqué
dónde podía estudiar dibujo, pintura, me parecía que iba por ese lado, y encontré el taller de Rebeca Wittelson, que fue alumna de Valle Planas, y era una pintora bastante reconocida y tenía un taller hermoso, pero con muchos gatos y perros. Era muy particular, con un jardín lindísimo. Y la verdad que era una delicia ir ahí, porque ella sabía mucho, era una mujer muy culta, era muy entendida. En esa época lo único que teníamos para un entretenimiento, si uno quería, era la radio y alguna tocadiscos, pero no había televisión. Yo leía mucho. Yo leía historia, leía novelas, desde que empecé a leer, leí. Lo que caía en mis manos, ahí iba. Así que estaba bastante preparada en la parte histórica. Y estamos hablando con Ribi Cambia y me dice, ¿sabes, Rosa? Yo veo que a vos no te gusta el óleo, siempre le escapás. Y sí, no me gustaba, aparte me molestaba. Me daba como una alergia, no podía, me brotaba. Bueno, me dice, pues dos cosas podés hacer. Podés hacer tapices con tus dibujos, podés hacer vitro. Yo voy a casa y lo comento con mi marido. Yo ya tenía una hija que nació en el 55 y dice, ella sí es arquitecta, pinta también. Bueno, el tema que yo digo, no, yo me voy a poner a hacer tapices. ¿Sí? En esa época se usaba todo ese bordado en cañamazo de Petit Pois y de Gros Pois. Pero yo empecé a hacer los tapices con mis diseños. Bueno, yo diseñaba, lo pintaba, no lo pintaba, sino lo delineaba y lo bordaba. Y para mí el bordado ese era como una pintura. Te imaginas que tardaba bastante, pero hice muchos tapices así, unos cuantos. ¿En Petit Pois? En Petit Pois, sí. Hasta que, no sé, yo digo, no, tengo que empezar a hacer algo distinto, no, quiero tejer, la verdad, no sabía dónde encontrar un telar, en la fábrica no había para darme algún telar manual, no sabía. Pero por algún lado me llegó el nombre de John Wall. Y John Wall, buenísima, me recibió muy bien. Yo dije, mira, yo no sé nada de esto, me imagino porque había viajado, había ido por el norte, había visto cómo lo hacían, pero a mí no se me daba trabajar en trama y urdimbre al mismo tiempo. No era algo que porque quería reproducir imágenes. Y a mí me gusta mucho lo geométrico. Siempre me gustó la cosa geométrica. Hice algo de así dibujos orgánicos, pero bastante abstractos. Y bueno, fui al taller de John, empecé con los telares de ella, empecé a trabajar una muestra y me entusiasmó muchísimo, tanto que yo iba 2 veces por semana, tanto que ella me preguntó si yo le ayudaría porque tenía que hacer una muestra. Eso era en los años 69, una cosa así, 70. Bueno, tanto fue así que nos cuenta el grupo de alumnas que tenía, me mandó a hacer un telar. Yo primero usé un bastidor, que era lo que hacíamos las muestras, y después me hizo un pequeño telar, que era entre telar y bastidor, en una mezcla. Y después ya mandamos a hacer un telar de 1,20 m. Y tejí mucho ahí, tejí mucho. Tanto que ahora te voy a mostrar un catálogo que hicimos en Van Riel en el año 71, un grupo de
alumnas de John Wall en la calle Florida, una exposición que fue muy concurrida, porque en esa época prácticamente más que la Galería del Sol, había, que era todo tapiz como gobelina, tipo de gobelina, así que lo de John Wall era completamente distinto. Pero yo, inclusive ahí en lo de John Wall, empecé a tejer y a tramar en mi estilo. Empecé a hacer, la ayudaba un poco a ella y también empecé a hacer tapices en mi casa. Así que estaba contenta que había logrado introducirme en ese mundo y ver que podía hacer algo. Y tuve mucha suerte. En esa época se me daba por hacer jardines, todo con flores, una cosa que completamente distinta de lo que hacía John Wall. La conocí a Gracia, ya nos conocíamos así bastante, todo un grupo de gente. Una vez expusimos en la Galería del Sol también. Y dije, Gracia, ¿vos tenés taller con alumnas? Sí, me dice. Me fui a estudiar, a hacer el curso con Gracia. Y así a lo largo de mi vida hice curso con Negrotti, hice el curso con Ernesto Aroste, cuando vino a la casa de Raimonda. Empezó un movimiento bárbaro de gente que nos movíamos, Mimi Buhalter, Dana Saad, un montón de colegas, gente muy querida por mí, Azucena, Antoinette, Silvia Sigurger, que empezó también a venir al taller de John Wall. Empezamos a decir, ¿por qué no nos reunimos, no hacemos algo? Porque estamos un poco desprotegidos, tendríamos que hacer, porque nos había invitado el Centro de Artesanos a exponer, pero no nos considerábamos artesanas. Artesanas posiblemente en la parte de la labor, de hacer la obra, pero realmente a trabajar con diseño propio, uno se sentía ya más que un artesano, más no como persona ni nada, pero era otro tipo de actividad. Y bueno, se nos ocurrió formar el centro. Y nos reuníamos en casa, había una señora Cati Todres. Yo estoy contando la historia del CAT, ¿no? Quiénes éramos, de lo que me acuerdo, pero cada una poníamos la casa, Carola Segura, poníamos la casa, entró Silke también al grupo. En el edificio donde yo vivía había un salón arriba. Hicimos una muestra de revistas y libros, cada una aportó lo que tenía, generalmente estaban en inglés o en francés, y fue una reunión hermosa, realmente la gente se entusiasmó, venían las alumnas que todas empezaron a tener talleres, bueno, eso fue interesante. Ahora teníamos que reunirnos y armar todo un proyecto. Primero nos llamábamos Artistas del Tapiz. Después se pudo poner el nombre Centro Argentino de Arte Textil. Todo eso se ocupó mucho Carola, Silvia Sigurger, todas apoyábamos un poco y cada una traía acá, había una muestra. Te voy a decir que empezamos a trabajar bastante, porque si no era una, era otra que tenía un contacto para hacer una muestra acá, una muestra allá, y eso incentivaba para trabajar, para producir obra, fue realmente interesante. Y en noviembre del 77, de 1977, se formalizó y se creó el CAT. Así que ahora, hace poco, fue un aniversario muy importante. Yo todos estos últimos años no pude participar por problemas personales, pero siempre estuve al tanto de lo que pasaba. Su formación textil, que usted hablaba de que había vivido siempre dentro de
de telares por la fábrica que tenía la familia. ¿Usted utilizó alguno de esos telares? No, yo utilicé, ellos tenían una hilandería también. Yo utilicé material de la hilandería, vellones, ellos hacían, porque producían pura lana, y entonces hacían los vellones, los primeros, antes de poder hilar realmente, son como unos capullos enormes, y a mí me encantaba ese material, porque en los vellón aprendíamos a teñir los materiales. Así que yo tengo muchas obras, no las tengo, pero, por ejemplo, en el primer Salón Nacional de Tapiz, la obra que presenté, Iguazú, que era una tejido en telar, unas piezas que también, dos partes, hice macramé. Entonces, eran unas bandas muy anchas, y todo lo tenía yo en casa. La verdad que la casa, mi cocina, tenía un hoyón grande que tenía, no sé cómo no hice nunca ningún lío, porque aparte que me entretenía mucho, me encantaba, estaba feliz haciendo eso. ¿Con qué teñía, Rosa? Mira, había cosas que teníamos, por ejemplo, los ocres. John juntaba cáscara de cebolla, pero yo no podía, porque no tenía lugar para hacer cosas por el estilo, no tenía un taller grande, yo trabajaba en mi casa, así que era un departamento, era bastante amplio, pero no daba para... Entonces compraba anilinas, empecé a trabajar con anilinas, tal cual como se debe teñir, así que según lo que me comentaba el que me vendía la anilina, que la conseguía por todos los lugares que venden material para artística, ¿no? Tienen materiales para teñir. Inclusive por ahí, por algún cajoncito, debe haber alguna latita de pintura. Después empecé a usar otra fibra. Me empecé a ir por la calle que antes se llamaba Cani, ahora es Scalabrini Ortiz. Está lleno de lanerías, fibra venden, y empecé a buscar. Había un material que me encantaba, que vendían en una cordelería, en una época venía de la India cáñamo. Eso es una belleza el material. Después se prohibió la importación del cáñamo. Nos quedamos un poco, porque he hecho muchos tapices en cáñamo y material y lana y fibras de colores. Así que realmente utilicé muchas cosas. Después también trabajé mucho el macramé. Y en una muestra, creo que en el primer salón municipal, presenté una obra, Eritroflor se llamaba, era toda macramé, blanco, rojo y negro, me acuerdo, también lo había tenido yo, en unos cordeles gruesos, una cosa. Y me gustaba mucho. Tuve oportunidad de poder comprar libros y también ver qué se hacía afuera. Y así, pasando el tiempo entre que se formó el centro, se consiguió los salones, primero los municipales, el profesor Rivera, después estuvo Nelly Perazo, y realmente se trabajó mucho. Era arduo el trabajo, colgar las muestras, por ejemplo, en Banriel, tanto en Florida como después en Talcahuano hemos expuesto, siempre colectivamente. Pero yo hice unas exposiciones individuales, a ver, ahora te digo, acá está, en el 77 y en el 78. En la calle Virrey Loreto vivía Rosenbusch, y Nora Correa en ese momento también. Entonces ellos tenían la parte de abajo, formaron una galería de arte. Tanto es así que yo expuse en el año 77
Y en el 78 hice una exposición de las alumnas, porque yo tenía un taller. Mi madre vivía en la calle Luis María Campos, y tenía un departamento, yo tenía un taller, y ahí daba las clases, en el living comedor. En lo que era el living comedor, a mi mamá no le interesaba, porque estaba viuda, sola, y estaba a pocas 3 cuadras de mi casa. Prácticamente venía a mi casa todos los días, y yo daba clases ahí. Fue muy interesante, porque inclusive llegué a tener a Rosa Facaro dando clase. Y nos encontró a las dos en el 82, y allá el salto que di. En el 82, que yo mirando los catálogos veo que fue un año que se hicieron tantas exposiciones a pesar de la guerra. Y nosotras dos teníamos a los hijos en combate. Yo lo tenía en las islas, a mi hijo menor, y ella en un barco. Así que sufrimos las dos juntas toda esa tarea, y no dejamos de trabajar. Ella venía a mi taller a dar clase de arte a las chicas, porque realmente la gente que venía al taller, estoy muy contenta porque de todas las alumnas que tuve, una de ellas fue Teresa Romanella, inclusive llegó a ir a Polonia, así que estoy muy, muy orgullosa de ella. Perdón, ¿qué enseñabas? No, yo así, en bastidores pequeños, de 30, tenía un carpintero que me los hacía de 30 por 50, una muestra primero hacían, y después empezaban a tejer, pero no sabían, muchas no sabían dibujar, no tenían, copiaban obra. Bueno, yo les permitía realmente porque les gustaba tejer, querían estar, pero muchas sí, ya se anotaron en los cursos de Rosa, y ahí se vio cómo fueron evolucionando. No todas se dedicaron a una profesión, diríamos, sino como un entretenimiento, pero muchas de ellas llegaron a hacer obras para sus casas bellísimas. Una chica jovencita, recién casada, hizo todas las cortinas del living en una fibra que había encontrado en macramé. Si yo te digo que eran más de 3 metros por el alto de la ventana que daba hasta el suelo, una hermosura lo que hizo. Eran muy creativas lo que emprendían. Se venían con las bolsas y todo eso. Y yo seguía trabajando. Hubo una exposición muy interesante, el Cantar de los Cantares, que viajó un poco por el país y también viajó a Israel, que nos dieron el texto del Cantar de los Cantares, que eligiéramos una parte del texto que nos interesaba y que formáramos imágenes, lo que cada uno sentía por esa parte de texto. Me salió un tapiz muy lindo que enseguida que volvió de Israel, había un arquitecto que nos vendía obra, se fue de mis manos, que me dio pena porque realmente no lo llegué a disfrutar. Disfruté hacerlo, pero no llegué a disfrutar el hecho de tenerlo un poco. Es más viajado que yo, pero muy, muy interesante. Después empezaron a hacer, el primero que se hizo, el Rojo Textil Recoleta, que ese sí lo conservo, porque quería quedarme con algunas obras. Pues Rosa Facaro decía, de lo que haces, quédate con algo, porque lo vas a hacer como herencia, lo vas a dejar. Atrás mío, por ejemplo, el tapiz que está es una obra que fue expuesta varias veces, es de mi hija. Yo vivo con mi hija mayor y esta obra es de ella, es de su pertenencia, se la regalé cuando se casó. Contabas que trabajabas con bastidor para hacer las muestras, y después, ¿con qué tipo de telar trabajabas? Tenía el setelar de 1,20 m de doble pedalera,
pero tuve que abandonarlo y me mandé a construir un hermoso bastidor enorme de 3 metros, de piso a techo, una cosa muy linda. Y el telar se lo regalé a Juanita Querreta, que ella quería formar en el pueblo donde tenía una estancia, y formó un taller y les enseñó a las mujeres a tejer. Entonces yo eso se lo regalé para la escuela. Aparte que necesitaba esa habitación, porque mi hijo menor, cuando volvió de Malvinas, estuvo muy contenido por la familia, por un psiquiatra que lo atendió mucho tiempo, y ese mismo año ya dio en el verano el ingreso a la facultad en La Plata, a la facultad de diseño industrial. Entonces yo puse el hermoso bastidor en el comedor grande, que no lo usábamos cuando hacía una cena así, pero quedó hermoso. El tejido ahí en el medio del salón le daba un carácter más hogareño a las habitaciones, era muy interesante. Y ahí nadie me molestaba porque estaba aislada del resto de la familia. Los chicos estudiaban, bueno, así que yo ahí tejía, inclusive llegué a tener algunas alumnas que venían a ayudar. Había una señora que necesitaba, la tomé, me ayudó con algunas obras. Después hubo una chica que se fue del país, no sé si a Estados Unidos o a América Central, no recuerdo bien. Lamote se llamaba, creo que Celeste Lamote, mire, este nombre parece una artista, una actriz, muy agradable, pero se fue. Después tomé esta señora. En fin, tratábamos de ayudarnos porque había un interés en el tapiz y había muchas muestras. En el 82, ya te digo, hicimos tantas exposiciones que participamos. Bueno, yo después hice de las 2 exposiciones que hice acá en la calle Virrey Loreto, que te cuento que es muy gracioso para la familia, porque esta nieta mía que me está ayudando tiene su pareja, que compró esa casa de Rosenbusch hace ya muchos años con la madre, y querían hacer algo, pero con esta pandemia no se pudo, y armaron un hermoso café en Sociedad. Espacio Pirámide. Espacio Pirámide. Así que nos quedamos. Ay, mamá, ¿sabes dónde es? Me vino mi hijo más chico, me dice, está en donde vos expusiste, mamá, en donde vos expusiste. Bueno, Regio, le digo, todavía no lo conozco, me la deben esa. Bueno, tengo un poco de dificultad para desplazarme, todo eso. Después también expuse varias veces en un espacio que no existe más, que se llama Samotracia. Y acá hay un tapiz que se llama Ibis, es un mini tapiz, una carita, que participó en Hungría. Bueno, tengo catálogo, te digo. También participé con mini tapices, que participaron varias de las argentinas, participamos en una muestra muy interesante de mini tapices que se hizo en Australia, y nos encantó porque nos mandaron unas cartas tan lindas, tan amables, amorosas, y hicieron una exposición preciosa. No pudimos ir a Australia, pero la obra llegó y el catálogo, una belleza realmente. Siempre nos mandaban los catálogos. También expuse en Luxemburgo. Natalia, porque son 2 compañeras, y esta Iris estuvo en Hungría y la Natalia en Luxemburgo. Mirá los lugares de cómo venían invitaciones, en fin. Era interesante porque uno se iba conectando con el mundo también.
a pesar que ya sabíamos, y muchas viajaban, y por ejemplo, Gracia que estuvo en Boguerinos, participó en tantas exposiciones internacionales. Así que nosotros tuvimos un terceto, formamos, con Mimi Buchalter y Ricardo Wiegenhauser. Y expusimos en el Museo José Hernández. Por primera vez, tapices, los tres. Fue muy linda exposición. Después hicimos otra vez una exposición ahí. Y ahí nos contactamos, fue en el año 74, creo, con dos señores que vinieron a ver la muestra con las respectivas señoras y nos pidieron el teléfono a mí, eran egresados de la Escuela de Aviación Militar del Cuerpo de Cadetes. Y nos preguntaron a Mimi, a la que podía, si le podíamos tejer un tapiz con reminiscencias y que sea la copia exacta, no solo reminiscencias, que ellos querían regalar al casino del Cuerpo de Cadetes de la Escuela Militar de Aviación de Córdoba en el 50 aniversario, en el 40 aniversario. Y eso lo necesitaban para el año 70. En el 75 lo inauguraron, era cuando se formó. Nosotras lo terminamos en el 90 y fines del 93, no recuerdo muy bien eso, pero hicimos un tapiz muy bonito, salió muy bien, inclusive tuve la suerte, yo tenía una modista, que el tema que teníamos era que era muy pequeño, la parte de león rampante del centro del tapiz, y eso ella me consiguió bordarlo, una bordadora, y lo pudimos introducir en el tejido, lo cosimos, quedó como si hubiera estado tejido. Bordamos unas letras, quedó tal cual es el escudo que ellos usan, porque España les había regalado un tapiz, entonces acá no querían ser menos. Ese tapiz nos trajo mucha alegría, fue muy lindo, ganamos muy bien con él, y se nos ocurrió una cosa, porque la exposición que hicimos en el José Hernández, tuvimos una propuesta de ir a exponer por la Embajada Argentina en Roma. La exposición seguía en la Casa Argentina de Roma. Y ahí fuimos, conseguimos poder mandar las cosas por aerolíneas argentinas, en fin, todo el embalaje, la aduana, sacar la obra que tenés que decir que no la vas a vender, porque no podés vender, era toda una historia. No importa, pero nosotros dijimos, vamos a Roma. Juan no pudo venir, pero su trabajo, nosotras las dos, realmente no trabajábamos para nadie, solo para nosotros, así que nos Mimi, vamos a Roma. Y ahí fuimos con los tapices, llevamos los tapices de Juan, colgamos la obra en la Casa Argentina, pusieron unos bastidores para colgar la obra porque no tenían paredes, y se mandaron una inauguración, y yo tuve una sorpresa muy linda porque una amiga mía que vivía en Israel vino con una señora de Israel que querían hacer un viaje por Europa y nos vino el día de la inauguración. La chica con la que vino se llamaba Mimi también, así que las cuatro nos alegramos de estar en Roma y de que nos acompañen dos argentinas. La otra era, no sé si unigueña o algo así, pero hablábamos castellano. Así que... ¿En qué año fue eso? Eso fue, ahora te digo, en el 94. Gracias. Fue muy lindo, estuvimos ahí 20 días,
habíamos conseguido unas pensiones, se llamaba. Muy lindo, todo realmente tengo recuerdo, aparte la gente muy cariñosa, muy atenta, y bueno, aprovechamos Roma porque la exposición se abría a la tarde, así que la mañana era nuestra, ¿no? Muchísimas cosas hemos hecho. Y después, esa misma exposición, con algo más, y cambiamos unas cosas y otras cosas ya no las teníamos a lo largo del tiempo, pusimos en la casa que tiene la Embajada Argentina en Paraguay. Es como un teatro, y pusimos en el foyer, en la parte de adelante, en el vestíbulo sería. Realmente la obra de Juan vino a esa muestra, estuvo 3 días, y nosotras nos quedamos también 2 semanas ahí hay que estar, porque la gente viene y hay que contar de qué se trata, qué es. Para ellos también era bastante novedoso todo el tema. Y así fuimos llevando la obra, se llevó obra a Brasil y se llevó obra a muchos museos a lo largo y lo ancho del país. La gente se interesó. En Córdoba había un movimiento muy importante, expusimos en el Carafa, me acuerdo, y tratábamos de viajar y de acompañar la obra, porque eso es muy importante. Hay que hacer un seguimiento, la obra sola no va a ningún lado, tienes que llevarla, contar. Y bueno, así se han hecho bienales, ya es un camino muy, muy largo. Usted participó en muchas exposiciones, ¿cuáles son las que más recuerda? Bueno, mira, yo recuerdo las primeras, fue comiquísima la primera exposición que hicimos con John Wall, porque La Nación se había mandado la gacetilla, y en vez de poner John Wall y artistas del taller, pusieron John Wall y artistas del ballet. Tal cual como te lo digo, La Nación salió así. Fue el hazme reír, eso en el año 1971, ¿te imaginas? Pero salimos adelante, no pasó nada. No bailamos, pero quedamos muy contentas. Después las exposiciones, fue para mí muy interesante las exposiciones que hice yo sola, sin participación. Y las que más me confortaron fue las que hice con Mimi y Juan, en el sentido de que había más apoyo, porque es más fácil poner 3 personas, porque siempre uno necesita apoyarse en el otro, porque generalmente en los lugares donde yo expuse, en Samotracia sí, la señora realmente trabajó, ella ayudó porque era una casa de regalos, de platería, de adornos, de cosas antiguas, en fin, de todo. Pobrecita, sí, no está más con nosotros, pero muy atenta. Ella me vendió mucha obra. También teníamos una pariente de mi esposo que tenía un local que se llama Folly, que expuso mucha obra mía, con buen resultado. También expuso obra de Tanasach. Finalmente las artistas que vivíamos en Belgrano, creo que estuvimos ahí, no recuerdo quién más. Después era interesante los salones. El salón que fue muy lindo, fue la invitación de Suiza. Se hizo en el Museo de Arte Moderno, no era por invitación, creo que algunos fueron invitados, era una selección, y se expusieron obras fantásticas, muy buena obra, muy interesante todo, y estar en el Museo de Arte Moderno todavía no estaba refaccionado, no recuerdo el año, te digo, tendría que buscar, pero ese fue un salón muy bueno. Y los salones en salas nacionales de exposición
también los salones nacionales fueron muy lindos, en el Sivori también. Así que tengo un recuerdo muy lindo, muy agradable de haber llevado obra afuera, de participar acá en el país, y de que el centro haya crecido en la forma como creció, y que tenga gente tan valiosa que se ocupa de todo y trabaja, y eso sigue adelante. Es una satisfacción para uno, porque fue un trabajo bastante arduo, ¿no? Usted es conocida en críticas que le han hecho por su trabajo con paños partidos en su obra. Sí, ¿Nos puede sí. contar de qué se trata eso? Bueno, yo por ejemplo tengo un tapiz, no lo tengo más porque lo repartí. Hice a propósito un trabajo que lo expuse porque hice una exposición en el CAT también, que pedían que los fundadores hagamos una muestra individual. Y preparé un tapiz que eran 4 tapices rectangulares geométricos que puestos de determinada manera formaban un solo tapiz. Y, por ejemplo, yo colgué en el CAT 3 de cierta manera y tenían líneas geométricas que se entrecruzaban de cualquier manera como lo ponían, y eran, cada uno tenía cambiado, eran todos rectángulos cruzados por diagonales. Y uno lo usé como alfombra. En esa época yo ya le había tejido una alfombra para regalarle a mis hijos, que la tienen, y eso se puede usar en la pared o en el piso, como uno quiere, porque la parte de abajo está armada como para que ni se resbalen, está forrada de una manera, así que es muy interesante el trabajo ese, me gustó mucho. En este caso serían piezas que se podía componer, si te ponías una al lado de la otra, no te das cuenta que era, sentías el volumen, pero nada más, ¿no? Así que eso fue muy lindo. Yo hice un curso con Negrotti, de ahí le vino este tapiz de atrás mío. Era poner doble urdimbre, y uno trabajaba 2 urdimbres al mismo tiempo. Y esas urdimbres uno las podía partir y entremezclar y hacer lo que uno se había imaginado y dibujado, y era muy interesante el trabajo, porque esa doble urdimbre no la habíamos visto, así para darle más volumen a la obra, para salir un poco de la pared. En general, yo hice varias obras que las trabajaron una parte de la obra. El Cantar de los Cantares también lo hice así, porque hice un círculo donde figuraba el paisaje que yo hice con lo que decía el versículo ese, y los demás eran tiras, 5 tiras. Entonces las armé sobre para el sostén de arriba y de abajo, para que quede tirante, era de madera. Entonces una tira la ponía para adelante, la otra para atrás, una para adelante, y quedaba un volumen, y la obra no era una obra en la pared chata. Y así hice 4 tapices que eran primavera, otoño de bronce, del invierno, del verano, y eran 4 tapices que tenían un gran óvalo en el centro y las tiras iban cambiando en color en degradé, y se iban armando
así en forma, para que no esté pegada derecho, una cosa así. Me gustaba mucho eso. También hice obras por encargo de unas señoras conocidas que me pidieron obras, hasta una alumna también me encargó una obra, y ella aprendió a tejer muy bien, pero no, digamos que no lo trabajó trabajó para ella, no trabajó para, tenía una casa muy grande, o 2 casas, no sé cómo era la cosa, pero le hice un tapiz, me acuerdo, para el dormitorio. En esa época era como los tapices para detrás del sillón. Acá lo tenemos detrás de la mesa del comedor. ¿Las obras que le encargaban, las hacía usted sola o tenía ayudantas? No, las hacía sola. Las obras las hice sola, en el bastidor. Una fue más chica, una era para una habitación, era como 2 hojas, tengo las fotos también. Y otra era un gran tapiz, no tan, digamos, era más ancho que alto. Tenía que tener 90 centímetros de alto, pero de ancho prácticamente usé todo el telar, que tenía como 3 metros, creo que era, me parece, una cosa. Sí, porque tomaba toda la pared de un comedor, así que imagínese. ¿Y usted dónde tiene sus obras ahora? Bueno, mira, lo que me quedó, tengo unos mini tapices, me quedaron, están colgados. Y tengo obra que me quedó, unos 7 tapices más o menos tengo, que los tengo porque los regalaré entre la familia. Mi hijo mayor tiene en su casa colgado, en cada dormitorio tiene un tapiz. Y el más chico también, porque hicimos una muestra muy interesante, me voy acordando de cosas, que invitó Silke. Hicimos prácticamente un año, dieron vuelta las piezas por Canadá, una exposición con un catálogo precioso, Contemporary Argentine Textile Art, l'art textile argentin d'aujourd'hui, l'arte argentino de hoy. Fue una muestra, un catálogo maravilloso. Y yo tuve la suerte que mi obra la pusieron en el Textil Forum en colores, que quedó precioso. Y acá participaron Silke, que fue la que armó todo, Alicia Silman, que hacía unas obras dándole primi, ella fue la maestra, digamos, en esa época se decía maestro, trabajó para Dándolo y Primi como la directora de arte. Y entonces ahí tejían los tapices. Silvina Trigos, hicimos muy interesante, fue Gracia, María Sara Piñeiro, ahí está María Sara, una delicia de persona. Y los tapices dieron vueltas por todo Canadá. Fue muy interesante. Después hicimos unas muestras en el Museo de Arte de Maldonado, que era el dueño de eso, era el dueño de Casa Pueblo. Y nos invitó a exponer, así que en verano hicimos primero una exposición un año, que fuimos Silke, Gracia Cutuli, Silvina Trigos, Mimi Buchalter. 2 veces hicimos muestra en Maldonado. Fue muy lindo, muy exitoso, y de paso veraneamos, tuvimos esa suerte. Con el paso del tiempo, ¿usted fue cambiando su técnica? Mira, yo lo último que hice fue mini tapiz. Por distintas razones me tuve que mudar, falleció mi madre, en fin. Yo soy hija única,
y tenía que dar una mano al marido en su trabajo. Yo viajé mucho con él, porque él era doctor en química y tenía un laboratorio. Viajaba mucho, entonces quizás acá este año nos tenemos que ir afuera. Ir afuera significaba que mi mamá venía a mi casa a cuidar a los chicos, a ver que no hagan, ya eran grandes a veces, y tuve la oportunidad de ver mucha obra afuera, porque yo me escurría y me iba a dar una vuelta siempre. Donde vi mucha obra es en Ucrania, en Kiev. Parece mentira. En el museo no estaba abierta esa sala, me prendieron las luces, yo me metí, me caí de la emoción de ver todo lo que había colgado ahí. Colgaba de todas partes, del techo, de todo. Porque toda Europa del Este son muy tejedores. Y te cuento que, por ejemplo, en mi familia, aparte de los telares, lo que te dije, las mujeres, mi tía, por ejemplo, la hermana de mi mamá, hacía alfombras, nos ponía a nosotros a hacer alfombras que cortabas la lana gorda en unas tablitas y se cortaba con una tijera y quedaban pedacitos de lana. Con una aguja especial las poníamos en el caneva y mi tía hacía los diseños también. Así que te digo que siempre viví rodeada de cosas que tenían que ver con el textil. Es así, mi vida estaba entre la química y el arte textil, pero reconozco que lo tengo eso. Ahora, la última obra que hice fueron mini tapices, que era lo que podía, porque de tanto hacer con cordones y qué sé yo, bueno, tengo las dos manos operadas, te digo. Así que he tejido mucho también a dos agujas. En una época, cuando mis hijos eran chicos, llegué a tener una máquina de tejer. Los vendía, así los vestía directamente con ropa tejida. También era una época que estaba de moda, pero después vi que me reventaba la espalda. Realmente es un trabajo terrible pasar esa máquina. Ahora tengo mal este brazo, bueno, es otra historia. Pero terminé haciendo mini tapices, que hice acá también. ¿En qué años son los mini tapices? Y mira, los iba haciendo, y eso habré terminado en el 2006, pero no los mostré, los tengo guardados. Y bueno, ahora estoy más libre, pero ya no tengo la energía porque me tengo que cuidar yo. ¿Viste? Mimi me dijo que le parece que somos de las mayores que quedamos todavía así, no sé quién más. Pero a Gracia la vi muy bien, a Tana también, la verdad es que me encantó verlas. Y a Mimi hablamos mucho, porque quedamos muy amigas, vivimos muchas cosas hermosas para nuestra actividad, las juntas, y las disfrutamos mucho. Ya le he hecho todas las preguntas, queda si usted nos quiere decir algo, quiere agregar algo que... Bueno, yo muy feliz de todo lo que veo, de los tramemos que hacen. No puedo participar porque tuve problemas realmente, pero estoy feliz que algo que se creó está tan fuerte y tan arraigado y sigue trabajando. Inclusive a pesar de esta pandemia se les ocurrió hacer este trabajo de archivo que la felicito realmente. Estoy muy contenta por todas las que siguen adelante, por Berta, por todas las chicas que trabajan tanto. Las felicito realmente. Estoy contenta. Bueno. Me hayan llamado, más contenta todavía. Así que les agradezco de corazón todo lo que ustedes hacen. Me enorgullecen realmente. Bueno, Rosa. Saludo muy cariñoso a todos y a todos los que van a ver los videos. Estoy muy contenta de
de toda la trayectoria de todos los que participan. Bueno, nosotros le agradecemos mucho a usted el tiempo, su historia, lo que nos ha contado. Muchísimas gracias por estar y participar. Gracias, muchas gracias. Seguimos en contacto. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Divina.